Muy buenas tardes. La Comisión de Capacitación de la Red de Educación Continua agradece su asistencia a este seminario web. Les hacemos llegar un afectuoso saludo por parte del doctor Enrique Graue, deseando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. A nombre del doctor Alberto Kenoyama, secretario de Desarrollo Institucional, les damos la más cordial bienvenida al seminario web, edición de imágenes para web y optimización de gráficos mediante Pixel-R, por el maestro Juan de Dios Fuentes Reyes. Mi nombre es Alfredo Nieves del Instituto de Investigaciones Antropológicas y voy a moderar este seminario. A continuación, vamos a presentar la semblanza de nuestro ponente. El maestro Juan de Dios Fuentes Reyes es licenciado en Diseño Gráfico por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, y cuenta con la especialización en medios audiovisuales. En 2019, obtuvo el grado de Maestría en Dirección e Ingeniería de Sitios Web en la Universidad Internacional de La Rioja. Ha colaborado en diferentes proyectos enfocados a la comunicación visual y desarrollo en ecosistemas web y medios impresos, tanto en la iniciativa privada como en la pública por más de 20 años. Su experiencia docente es de 15 años, durante los cuales ha impartido las asignaturas de Informática para el Diseño, Diseño Editorial por Multimedia, Procesos Digitales de la Imagen y Diseño y Administración Web, que forman parte de la licenciatura en Diseño Gráfico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Cuenta con experiencia en desarrollo e implementación de programas educativos a distancia, capacitación, administración de plataformas CMS, LMS, publicación de proyectos web y administración. Actualmente es profesor de asignatura en la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y jefe del Departamento de Multimedia en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, UNAM. Le damos la más cordial bienvenida. Queremos recordarles a todos nuestros participantes, a todas nuestras participantes, que al final de la sesión habrá un espacio para preguntas y respuestas. Les pedimos, por favor, si tienen dudas de este seminario, escriban sus preguntas específicas en el campo donde dice Q y A, preguntas y respuestas. Y en el chat hacerlo exclusivo para comentarios y soporte médico. Al final tendremos un espacio para dialogar con el maestro Juan de Dios, para resolver, trataremos de resolver todas las dudas que haya de este seminario. Y asimismo, les queremos recordar que al final de la sesión aparecerá en el espacio del chat un enlace donde ustedes podrán seguir para hacer su registro y solicitar su constancia de participación de este seminario. Sin más, le damos la palabra al maestro Juan de Dios Fuentes Reyes. Adelante, maestro. Muchas gracias, Alfredo. Buenas tardes a todos. Un saludo desde la Ciudad de México. Una tarde muy bonita, muy soleada. Esperemos que no llueva. Bueno, vamos a iniciar con esta presentación. Tal vez ustedes han trabajado o han escuchado hablar de Photoshop, ¿sí? Básicamente un software para edición de imágenes a nivel profesional. Lo que yo quiero presentarles es una versión muy básica, pero muy efectiva para trabajar la edición de imágenes principalmente para web. Es súper importante que contemplemos varias situaciones y voy a tratar de darles varios tips para que la optimización de sus imágenes sean súper precisas, ¿ok? Vamos a iniciar con comentándoles que esta aplicación en realidad se ejecuta directamente en el navegador. Puede ser Mozilla, puede ser Chrome, no importa el navegador que tengan, ¿sí? Sí es importante mencionar que de preferencia hay que trabajarlo en una computadora escritorio. ¿Por qué? Aunque la aplicación se ejecuta también en un dispositivo móvil, no se puede trabajar tan fácil por el tamaño de la pantalla. Recuerden que para gráficos es importante
un buen tamaño de pantalla para tener una visión completa de los gráficos y ejecutar con mayor precisión el uso de las herramientas, ¿sí? Es muy importante. En la pantalla están viendo en este momento el URL para ingresar directamente a la aplicación, ¿sí? Como les decía, es un editor de imágenes muy básico, pero muy estable para estos trabajos. Vamos a empezar conociendo la interfaz de la aplicación para entender cómo están distribuidas las herramientas y todos los elementos que nos van a permitir hacer la edición de imágenes. Entonces, del lado izquierdo de la interfaz tenemos pues la barra de herramientas, ¿sí? La barra de herramientas básicamente es muy intuitiva a razón de la iconografía que se maneja, que es muy similar a las herramientas de edición de imágenes que ustedes puedan conocer, desde las más básicas hasta las más complejas. En la parte superior izquierda tenemos un botón de ir al home de la aplicación. Ustedes pueden observar que yo ya tengo algunas imágenes, ¿sí? Algunas imágenes en términos de tener el material con el que voy a estar trabajando esta sesión. Hay una marca que dice Active que indica dentro de las miniaturas, que indica, digamos, la lámina, el documento que se está trabajando. Yo le di clic y bueno, me abre ya mi área de trabajo. La parte central de esta interfaz está compuesta por básicamente un espacio en la que nosotros, dependiendo del tamaño del documento, tenemos a disposición para generar los gráficos, las imágenes y el uso de las herramientas. En la parte derecha de la interfaz de esta aplicación tenemos algo que nos ayuda mucho para mejorar la distribución de nuestros elementos. Son dos cosas. Una primera opción que es el navegador, que nos permite, digamos, ampliar la visualización del documento dependiendo del porcentaje en el que nos acomodemos a trabajar. Y en la parte inferior de la navegación tenemos las capas, ¿sí? ¿Qué son las capas? Las capas nos permiten, yo siempre hago la analogía de las capas son como papel albanene, digamos, ¿no? En un papel albanene podemos dibujar una flor, en un segundo papel albanene podemos dibujar un florero, etcétera. Entonces, las capas funcionan para establecer las jerarquías de los elementos y trabajar cada uno de esos elementos en distintas capas, es decir, como si estuviéramos trabajando en distintas pantallas, pero lo importante es que consideremos que dependiendo la capa, digamos, la capa superior es la de primer nivel y así sucesivamente, es decir, la primera capa es lo que está hasta arriba, la segunda capa después, la tercera capa en un nivel inferior y así sucesivamente hasta llegar a la última capa, que normalmente la última capa la ocupamos como fondo, digamos, ¿no? Incluso muchas veces está bloqueada esa capa. Pueden observar que en cada capa yo tengo tres puntitos, es como el menú de la capa, ¿sí? Nosotros podemos colocar el nombre de esa capa, podemos agregarle algún efecto de mezcla, una transparencia, incluso bloquearla o desbloquearla. En este momento, digamos, está desbloqueada mi última capa, es decir, mi primera capa de abajo hacia arriba. Si yo la cierro,
Si yo la escondo, de hecho, puedo, digamos, de alguna manera ir ocultando esas capas para poder trabajar ciertos elementos y no me estorben junto con las otras. Es decir, es un poco más la organización y créanme que es importante el uso de las capas. ¿Por qué? Porque gracias a estas capas nosotros podemos tener una mejor distribución de nuestros elementos y el uso correcto de cada uno, es decir, entre mejor orden tenemos para el trabajo, el resultado de nuestro gráfico, de nuestra imagen, va a ser más satisfactorio. Entonces, pues bueno, lo pongo visible y ya regresa el fondo amarillo. Entonces, haciendo un recorrido nuevamente sobre la interfaz de la aplicación. Del lado izquierdo tenemos las herramientas principales de ejecución. En la parte superior izquierda de la interfaz tenemos un icono de home para regresar como la aplicación en términos de inicio. Del lado derecho tenemos el bloque de navegación y nuestro panel de capas, nuestras ventanas de capas. Y en la parte inferior, básicamente tenemos ya la opción para cerrar nuestra vista de trabajo o la opción para guardar ya el documento final o también las opciones de deshacer, digamos, ya saben, el famoso control Z para deshacer algunos pasos o solo un paso en caso de equivocarnos. Ok. Pueden observar que la interfaz de trabajo en realidad es muy sencilla. Yo les comentaba, estamos ante una aplicación que nos permite editar imágenes, que nos permite optimizar gráficos y que nos permite crear elementos de un contexto visual muy básico o muy complicado, dependiendo la intención. Cuando yo me refiero a la optimización de gráficos es que hoy en día es muy importante que nuestras presentaciones, nuestros documentos, todo lo que usemos para nuestro trabajo cotidiano esté optimizado en dos sentidos. El primero, que las imágenes sean de una calidad adecuada y de poco peso. Poco peso me refiero al peso de archivo, ¿sí? No es lo mismo trabajar una imagen en web de 5 megas a trabajar una imagen de solo 20K. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es la optimización en términos de este contexto visual adecuado. Ya les explicaré un poquito más adelante algunos tips sobre lo que debemos cuidar para mejorar esta parte visual de nuestro trabajo. Entonces, ya tenemos identificados los elementos principales de esta interfaz, ¿sí? Con esta interfaz de usuario con la que cuenta esta aplicación. ¿Cuál es el primer punto que vamos a trabajar con esta aplicación? Es el tamaño de la imagen, ¿sí? Voy a abrir esta imagen que tengo aquí preparada. ¿A qué nos referimos con el tamaño de la imagen? ¿Sí? Cuando yo abro una imagen, digamos, una imagen nueva, y a mí me pregunto, o yo creo una imagen nueva, para crear una imagen nueva, la podemos hacer desde este menú en donde dice añadir imagen, que lo tenemos del lado izquierdo de nuestra interfaz. Ustedes pueden ver tres opciones, algo que dice navegar, algo que dice URL e imágenes predeterminadas. Normalmente, si yo tengo, digamos, una imagen que descargué o que yo mismo hice con mi cámara fotográfica, tendría que usar la opción navegar para abrir una imagen que tengo disponible en el escritorio de mi equipo. Por ejemplo, estoy eligiendo ahí una imagen. Me pregunta la aplicación,
si una vez que le pido abrir una imagen, si quiero crear un nuevo documento o quiero añadir la imagen al documento que estoy trabajando. En este caso lo haré de nuevo, es decir, crear nuevo, le doy en el más. Es una imagen, digo que la descargué, es un cielo rojizo ahí impresionante, pero es una imagen, digamos, muy básica, ¿no? Recuerden, estamos en el primer punto que tiene que ver con el tamaño de la imagen, ¿sí? En la lámina anterior, la voy a abrir nuevamente, yo les comentaba que es muy importante en términos de peso las imágenes, el uso de las imágenes. Una sugerencia que yo les doy para el uso correcto de las imágenes es que tomemos medidas estándar en web, es decir, las medidas estándar en web dependen de las resoluciones de pantalla. Hoy tenemos muchas porque hoy tenemos muchos dispositivos, empezando por los dispositivos móviles. Ya hoy en día hay muchos tamaños, muchas resoluciones, pero una medida estándar y que creo que aún se puede considerar porque muchos dispositivos manejan esas medidas es 1024 por 768 píxeles. La unidad de medida con la que trabajamos normalmente en web son píxeles, ¿sí? A veces hay ciertos colegas que trabajan en estas áreas de diseño, digamos, de envase y embalaje, medios impresos, ¿no? Que no están tan habituados al ambiente web. Es curioso que de repente se refieren a las dimensiones de web, de los gráficos de web en centímetros, ¿no? Yo les comento, digo, sin que sea mala onda, es que, pues bueno, la unidad de medida para que nosotros trabajemos correctamente en web son píxeles y digamos, nuestros tamaños, la medida que podemos utilizar de forma estándar, puede empezar desde 800 por 600, 1024 por 768, 1200 por 800, y así se va escalando, ¿no? Normalmente son medidas que escalan de manera proporcional. Entonces, pues bueno, es importante saberlo. Entonces, regresando a la imagen que ya abrí hace un momento, regreso al home de la aplicación y el home me va colocando las imágenes que estoy abriendo y que estoy trabajando, ¿ok? En un momento anterior abrí esta imagen de este cielo rojizo. ¿Qué hacemos? Primero necesitamos determinar cuánto mide esa imagen. Esa imagen, en la parte inferior izquierda de mi interfaz, pueden observar que tiene una dimensión de 1600 por 1200 píxeles, ¿sí? ¿Qué hago para ajustar su tamaño a 1024 por 768? Podemos hacerlo de la siguiente manera. Si nos vamos a la opción de nuestras herramientas de la interfaz de mi aplicación que están del lado izquierdo, la primera opción, como pueden ver, es la opción de propiedades, ¿sí? Y la opción de propiedades significa cambiar el tamaño de la imagen, rotarla, cambiar el lienzo. Ahorita yo les voy a explicar en qué consisten esas dos opciones. Una vez que elegimos la herramienta de propiedades, se dan cuenta que las dos primeras opciones es redimensionar la imagen y la segunda es el tamaño del lienzo. Les explico. El tamaño de la imagen en realidad es toda nuestra área de trabajo, es decir, si en este momento mide 1600 por 1200, yo voy a elegir redimensionar la imagen. Cuando yo elijo redimensionar la imagen, entonces me permite hacerlo de forma proporcional o no. Es decir, si yo le quito la opción de restringir la proporción, yo puedo elegir un ancho y un alto aleatoriamente. Eso no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque empezamos a deformar los elementos.
El clásico ejemplo de esto, ustedes seguramente han visto, no sé, escudos de la UNAM, por ejemplo, que se ven aplastados, ¿sí? Cuando vemos un elemento en esas condiciones es porque, pues bueno, no tuvieron el cuidado de ampliar o de crecer la imagen proporcionalmente, ¿no? Simplemente estiraron su tamaño y redujeron, digamos, sus dimensiones, pero aleatoriamente. No se trata de eso, porque entonces vamos deformando elementos que deben conservar, pues bueno, pues su integridad visual, ¿no? Su integridad de forma. Entonces, si yo restringo las proporciones y yo, en lugar de ancho, le digo que sea una imagen de 1024, pueden observar que esta imagen de origen tenía unas dimensiones estándar. ¿Por qué? Yo solo apliqué el cambio del ancho de la imagen para que automáticamente la altura me la diera en 768. Es decir, estoy ajustando el tamaño en una medida estándar, ¿ok? Cuando yo aplico, ok, ahora la imagen ya la tengo. Si pueden observar mi interfaz, en la parte inferior izquierda, ya me dice que esa imagen tiene un tamaño de 1024 por 768 píxeles, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo quiero cambiar el lienzo? El lienzo es básicamente hacer un recorte del fondo y ocupar solo una parte de la imagen. Es decir, si yo le doy opción aquí de tamaño de lienzo, ustedes ven este panel que me pregunta, ¿cuál es el punto de anclaje? Si yo quiero entonces cambiar, digamos, sin que salga de proporción el gráfico, yo uso el redimensionar lienzo para simplemente cortar de una manera controlada. Es decir, si mi punto de anclaje lo dejo al centro, cuando yo redimensione, digamos, la altura, voy a hacer un formato más alargado, pero sin que salga de proporción. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí, no sé, unos 600 píxeles, la voy a aplicar y se dan cuenta que la imagen es cortada, es decir, corta en un sentido muy burdo, corta una tira en la parte superior, corta una tira en la parte inferior y me deja ya una medida de 1024 por 600 píxeles. ¿Por qué? Yo no deformé la imagen, yo simplemente la corté a ese tamaño. ¿Por qué? Porque me interesa trabajar a ese tamaño alargado. Yo puedo hacer un ajuste nuevamente, puedo de nuevo cambiar el lienzo. Por ejemplo, ahora puedo ponerle 300. Mi punto de anclaje lo sigo dejando a la mitad y le pongo aplicar. ¿Se dan cuenta? Ahora ya hice un formato parecido más a un banner que el cual el tamaño completo de mi archivo, digamos, de mi área de trabajo es de 1024 por 300 píxeles. Ya hice un formato, digamos, muy a la medida. ¿Ok? Básicamente, estas son las condiciones de cambiar la dimensión de la imagen y cambiar el lienzo de la imagen. Recuerden, cambiar la dimensión de la imagen es cambiarla completa de forma proporcional. Cambiar el lienzo de la imagen significa cortar, digamos, una área dentro de esa imagen, la cual me va a permitir volar todo lo que no me funciona y quedarme con el pedazo de imagen que yo requiero, ¿sí? Ok. Eso, dentro de esta aplicación, esto es nuestro punto número uno, es decir, redimensionar las imágenes dependiendo el contexto en el que las vamos a requerir. Cuando yo genero un documento nuevo, ya para terminar este punto, crear un nuevo documento,
incluso ya hay dimensiones, ya hay tamaños que son estándar y que sí es importante más o menos conocerlos porque dependiendo del medio en el que voy a utilizar mi imagen, pues bueno, ya hay formatos predefinidos en cuestión de tamaño. Por ejemplo, tenemos, yo les decía, una medida estándar dentro de web es de 800 por 600. Hoy en día ese tamaño que es ya se considera, digamos, un tamaño menor porque ahora las resoluciones son más amplias. Pero después tenemos el web, digamos, el que se acerca a la medida que yo les mencionaba, que es el de 1024 por 768, aunque aquí digamos que la aplicación lo determina en 1280 por 720, ¿ok? Una dimensión más amplia, digamos un formato más amplio, 1920, aún una resolución más grande, hasta llegar al Ultra HD, que digamos ya, si yo quiero trabajar un gráfico que sé, por ejemplo, que será usado para transmitir o que será un elemento para transmitir en una pantalla, digamos, una pantalla, un televisor, una pantalla, pues bueno, probablemente requiero trabajar en esa medida para que mis gráficos, cuando los coloquen en ese medio, pues tengan una calidad adecuada, un tamaño adecuado. Y después siguen estos elementos que son, pues bueno, ya trabajar con gráficos para redes sociales, ¿no? Digo, en este caso solo tenemos como los dos básicos de Instagram, tenemos pues la portada de Facebook, que es muy curioso porque de repente, digamos, la gente o las personas que hacen una imagen y no consultan cuál debería ser el tamaño de esa imagen para la portada de Facebook, pues bueno, lo hacen a una medida que no es adecuada y bueno, la portada desafortunadamente se ve cortada o no se ve completa, digamos, se ve ahí una composición extraña. Entonces, sí es importante tener en cuenta como los tamaños de la imagen dependiendo el medio en que voy a utilizar mis imágenes. Yo por ejemplo, para presentaciones en PowerPoint, siempre trabajo mis imágenes, mis fondos digamos, de la diapositiva en 1024 por 768, porque sé que es una medida estándar que le va muy bien a PowerPoint y cuando yo inserto la lámina, el gráfico a la lámina de PowerPoint, los gráficos se ven de muy buena calidad y en una proporción correcta. ¿Ok? Es importante tener esas consideraciones. ¿Cuál es el segundo punto que vamos a trabajar dentro de este editor de imágenes? El segundo punto, por acá lo tengo, es el recorte de fondo de nuestras imágenes, ¿sí? He visto que hay una necesidad como siempre continua de hacer nuestras propias fotocomposiciones, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Cuando yo tengo una imagen y quiero, digamos, hacer un fotomontaje, requiero más de una imagen, pero desafortunadamente a veces las imágenes, por ejemplo, no tienen fondos transparentes, es decir, tienen un fondo, digamos, un paisaje, tienen otras personas, ¿no? Es decir, pues bueno, siempre existe la necesidad de hacer un recorte de esos fondos que no me funcionan. El icono que representa esta herramienta para el borrado de fondos, para el recorte de fondos, son unas tijeras, ¿sí? En la barra de herramienta tenemos aquí nuestro icono. Recuerden que cuando yo le doy clic al icono, pues automáticamente me despliega las propiedades o la configuración de esa herramienta, ¿sí? Justo a un lado del panel de herramientas. Entonces, yo les puedo comentar que hay muchas técnicas de recorte, ¿no? Hay técnicas muy precisas, hay técnicas muy rápidas, no tan precisas.
Pero pues bueno, podemos ahorita empezar con lo que nos puede ofrecer esta herramienta, este editor de imágenes. Y lo más básico son dos situaciones. La primera, el uso, el uso de, por ejemplo, usar un pincel, la herramienta pincel, para manualmente borrar las partes del fondo que no necesito, ¿sí? Con la herramienta de pincel yo puedo configurar el tamaño. Ustedes ven que yo puedo ir moviendo el grosor, el grosor del pincel, digamos, la amplitud de ese pincel, dependiendo el detalle que yo necesito eliminar. Yo siempre recomiendo que lo usen bajo dos situaciones. La primera situación es eliminar las partes burdas que yo quiero quitar de la imagen utilizando un pincel amplio. Por ejemplo, yo elijo, no sé, un tamaño de 200. Se dan cuenta que yo ya tengo una circunferencia, es decir, la zona de aplicación de mi pincel es bastante amplia. Recuerden lo siguiente, y es muy importante, y esto aplica para todos los programas de edición de imágenes. Es importante seleccionar la capa en la que vamos a trabajar para ejecutar la acción. Es decir, si se dan cuenta, la capa en la que yo estoy trabajando, la que tengo seleccionada es mi capa inferior, que es el fondo, en donde ustedes pueden ver a este mamut y pueden ver ahí a unas personas, ¿no? Y bueno, también está el cielo, las montañas y todo el paisaje. Es importante eso, es decir, que nunca pierden de vista en qué layer, en qué capa están posicionados para ejecutar la herramienta. Porque a veces pasa que usamos una herramienta y estamos en la capa equivocada y eliminamos los elementos equivocados. Entonces, siempre la condición es, seleccionamos la capa en la que queremos trabajar, seleccionamos la herramienta y sobre esa capa hacemos la aplicación de la herramienta. En este caso, yo tomé el pincel, elegí un tamaño pues un poquito amplio y entonces voy a proceder bueno, aquí un detalle. Hay una opción que dice modo mantener y otro dice quitar dentro de la herramienta de borrado. Si yo le doy el elemento quitar, selecciono el elemento quitar, en realidad eso lo que me va a permitir es eliminar, es decir, lo que yo voy pintando es lo que se ve eliminando. Observen lo que hago. Voy pintando, voy eliminando el fondo. Ustedes me preguntarán, ¿por qué no se elimina el número 2 si está pasando el pincel por el 2? El número 2 está en otra capa, entonces esa capa está en un primer nivel. Yo lo que estoy afectando es la capa inferior, que es mi fondo, y mi fondo pues es donde está el mamut y el paisaje. Entonces, yo estoy eliminando, con la herramienta pincel, digamos, todo ese cielo, ¿no? Ese cielo que no me gusta porque está muy X, entonces yo lo sigo eliminando con la herramienta. ¿Qué pasa? Una regla básica de todos los editores de imágenes es que cuando el fondo es transparente, digamos, cuando un fondo no tiene un elemento sólido, el fondo, digamos, o la representación del fondo se hace cuadriculada entre grises y negros o blancos, ¿sí? Es decir, nos está indicando que el fondo ya es transparente, ¿sí? Entonces, con esa herramienta puedo eliminar grandes zonas. Pero ¿qué pasa si quiero más precisión? Si quiero más precisión, entonces tengo que ajustar el tamaño del pincel, no tan pequeño. Miren, por ejemplo, ya lo ajusté el tamaño del pincel. Pueden observar que ahora ya me puedo acercar con mayor precisión a lo que es la zona del mamut, al pelaje del mamut, al contorno del mamut, para ir, digamos, borrando poco a poco el fondo sin borrar la parte del mamut, ¿sí?
Digo, es importante comentarles que, bueno, también se requiere pues cierta precisión, cierto buen pulso, por ejemplo, ¿no? Porque luego es cuestión de práctica, porque en realidad todas estas herramientas de práctica y además de cierta paciencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces, digo, esto no es de un clic y todo se elimina perfecto. Podemos avanzar dando un clic y eliminando partes, pero a veces no es tan preciso. Entonces, con el pincel, digamos, pues más pequeño, yo puedo ir eliminando el fondo, que el fondo es el que no me interesa dentro de esta composición, ¿sí? No me interesa el fondo, entonces puedo ir eliminando hasta lograr, digamos, algo que se llama siluetear nuestro elemento principal, el cual debe quedar, digamos, aislado del fondo, ¿sí? Entonces, vean cómo lo hago. Ahora, dentro de esta herramienta de recorte, hay otras como funcionan de forma automática, pero a veces hay que tener cuidado. Sobre todo funcionan muy bien cuando son colores sólidos, cuando no hay un fondo con una cromática amplia. Es decir, pues el cielo está compuesto por muchos tonos de azul. Entonces, la herramienta de selección automática pues no va a agarrar un solo color de azul porque está compuesto por muchos tonos. Si mi cielo estuviera compuesto por un solo tono azul, o sea, un color uniforme, mi herramienta de selección automática sería perfecta, pero no ocurre así. Esta herramienta, la de recorte mágico, que siempre se representa como una varita mágica, como un palito mágico en cualquier editor de imágenes, eh, lo que hace es hacer selecciones de forma más automática. Le voy a dar clic entre los cuernos del mamut para que vean cómo funciona. Le di clic y me seleccionó como toda la gama de un solo azul. Y si se dan cuenta dejó como manchitas a los costados. Y pues bueno, yo tendría que ir seleccionando esas zonas que son, digamos, uniformes para ir eliminando. Miren, por ejemplo, aquí seleccionó una parte más clara y eliminó todas esas partes claras. ¿Qué pasa con esta forma de eliminar el fondo? Puede ser precisa, como les decía, cuando hay colores sólidos, pero es un poco imprecisa cuando las gamas cromáticas son más amplias. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de esta herramienta, porque lo que no queremos es que nuestro recorte quede, digamos, como normalmente lo dicen, y es un lenguaje entre diseñadores gráficos, es, oye, lo recortaste con tijeras, pero sin filo, ¿verdad? Es decir, ven que los contornos del mamut ya quedaron como con bordes pixeleados. ¿Por qué? Pues porque la selección no fue tan precisa y hace cortes burdos en los contornos de los elementos. Si hacemos eso, pues después tendríamos que retocar con la imagen, digamos, perdón, con la herramienta pincel y entonces ya ir borrando manualmente y entonces hacer como ese borrado más preciso. Si lo ven, que estoy ahí borrando y estoy como de alguna manera difuminando el contorno, entonces nuestro corte es más limpio y es más preciso si usamos esa herramienta. Y bueno, básicamente, ¿para qué nos sirve el recorte? Pues el recorte de fondo nos sirve para sobreponer otra imagen de fondo. ¿Qué pasa si en este ejemplo que estoy trabajando yo agrego, recuerdan ese cielo rojo que yo les mostraba al principio? ¿Cómo agrego esta imagen y la complemento en este fotomontaje con esto que estoy eliminando? Pues bueno, lo que hago es en la parte inferior de mis herramientas hay una opción que dice agregar imagen. Sí, está el iconito como ya saben, el clásico de las montañas y la luna o el sol, ¿no? Si yo le doy clic a esa herramienta, me va a preguntar, pues más bien, puedo agregar la imagen
nuevamente con el panel de añadir imagen, yo, digamos, selecciono navegar, ubico mi imagen. Le voy a decir que agregue la imagen al documento actual, ¿ok? Porque no quiero una nueva, quiero que la agregue sobre esta imagen. Ya la agregó. Y ustedes pensarán, bueno, pues ya la agregó, pero ¿qué pasa? O sea, la imagen cubrió pues todo lo que estaba trabajando. Efectivamente, ¿por qué? Porque se genera una capa nueva y esa capa nueva se genera hasta la parte superior de mi panel de capas. Entonces, digamos, esa imagen quedó como en un primer plano, o más bien quedó en un primer plano. Yo lo que puedo hacer es arrastrar esa capa y colocarla en un plano inferior. ¿Cómo la coloco? Arrastrando la capa y poniéndola como fondo. ¿Qué pasa? Como yo ya estoy borrando el fondo de mi imagen que tenía principal, ahora, digamos, todo lo que yo elimine con mi capa, este elemento lo voy a mover, me estorba un poquito. Este elemento está en otra capa. Entonces, yo selecciono esta capa, sigo con la herramienta del borrado y se van a dar cuenta que ahora, bueno, le pongo aquí quitar. Sigo borrando, digamos, mi imagen del mamut, pero ahora con la diferencia es que lo que yo estoy borrando y digamos que mágicamente está apareciendo el cielo rojizo que yo tengo de fondo. ¿Por qué? Porque recuerden, yo estoy borrando ese primer plano y mi fondo ahora está en un segundo plano, en un plano inferior. Eso me va a permitir entonces ir controlando de mejor manera el borrado, porque ya sé perfectamente cómo es que debe declararse o cómo debe visualizarse el cielo y toda esa gama de rojos, ¿no? Digo, lo que yo estoy haciendo es dramatizar el fondo, ¿no? Es decir, darle más impacto a este primer plano, un fondo muy rojo, así como de destrucción, no lo sé, ¿no? Ya depende del concepto visual, ya depende de todo lo que ustedes puedan trabajar con esta situación del recorte, básicamente, ¿no? Ok. Punto número 2 para considerar con el uso de esta herramienta. Vamos acá. Perdón, vamos en el punto número 3. El ajuste del color. El ajuste de color siempre es básico, ¿sí? Para mejorar, digamos, la gama cromática o el contraste de las imágenes. El ajuste de color lo identificamos con el iconito de un solecito como en claro oscuro, ¿sí? Estos iconos, déjenme decirles que son esta iconografía ya es muy estandarizada y les funciona en las aplicaciones del móvil. Estos iconos funcionan para muchas aplicaciones porque de alguna manera ya es iconografía muy estándar y que, bueno, el usuario ya está muy acostumbrado a tener estos iconos de referencia siempre, ¿no? Recuerden, vamos en el punto número 3, ¿cómo ajusto los colores de la imagen? Pues bueno, aquí básicamente cuando yo abro mi panel de la herramienta, pues me da una serie de opciones muy variadas. Es decir, nosotros podemos regular un montón de situaciones con estos controles. Les voy a comentar algo, o sea, aquí no hay una fórmula precisa y no hay una receta secreta de decir, la luz debe estar en 20, la exposición en 15, el negro en 10 y el resaltar en 30 y tienes la imagen perfecta. Eso no funciona así. Básicamente, aquí lo que determina la capacidad de la herramienta es, pues, cómo el usuario, ustedes, pueden ir viendo los ajustes de la imagen, ¿sí? Es decir,
Yo lo puedo cambiar de color muy fácilmente, cambiando, por ejemplo, la saturación. La saturación, se dan cuenta que con la saturación en realidad es de brillante a colores neutros, ¿sí? La temperatura, la temperatura siempre va de colores fríos a cálidos. Entonces, yo puedo hacer con temperatura esto más cálido, más frío. Miren, se hace hacia los sepias, que son más cálidos, o hacia los fríos, que es una imagen azul, ¿sí? La tinta puedo cambiarla. Ustedes ven cómo puedo pasar en diferente tonalidad de un blanco y negro a verdes, ¿no? Pasando grises, azules, morados, ¿no? La tonalidad también. Vean cómo cuando yo cambio la tonalidad, pues puedo jugar entre el color de fondo, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, no afecta mucho al rostro de este personaje, ¿no? Es decir, solo la tonalidad está afectando, digamos, a los colores sólidos en términos de no una gama cromática de grises, sino más bien colores planos, ¿ok? Pueden regular el brillo, ¿sí? Esto es súper importante, porque a veces usamos imágenes de nosotros mismos, es decir, que ustedes toman como usuarios. Hay otras imágenes que las toman de web, de internet, y luego son muy oscuras, el brillo no es suficiente, el contraste no es suficiente, entonces se ven sin vida las imágenes, se ven planas. Recuerden que una imagen, digamos, la potencialidad de una imagen es muy importante que haya un buen contraste, que entre los claros y oscuros haya un contraste correcto, digamos, las sombras, los claros, las sombras, para darle profundidad, para darle volumen a las imágenes. Entonces, siempre en la exposición, brillo, contraste, ven que este brillo es muy no adecuado, por ejemplo, para esto. Digo, si esa es la intención y quieren como un tipo que le llaman un sello de agua, a lo mejor puede funcionar, pero bueno, para este ejemplo no tanto, ¿no? Porque queremos colocar, digamos, el primer plano, el rostro de este personaje, ¿no? Entonces, básicamente, este panel que ven para el uso del ajuste del color es muy amplio, ¿no? Y ya va a depender de sus necesidades para encontrar como la combinación perfecta y cambiar pues los colores y los tonos y la cromática y el brillo y lo que ustedes requieran. Realmente, como les digo, esto es como más de intuición, y más que intuición es cómo visualmente se observa el gráfico. Es importante eso. Ok. Continuando con esto, vamos al punto número 4, que tiene que ver déjenme ver, con la herramienta para dibujar, ¿sí? Yo les estoy, digamos, dando como estos puntos clave, que son los que yo considero son esenciales en la edición de imágenes, ¿no? Hay muchos efectos más y muchas combinaciones más de herramientas, pero bueno, estos 5 puntos que les mencionaba y los cuales les he estado explicando son, yo creo que los más importantes para editar de manera adecuada las imágenes. ¿Qué pasa entonces con el dibujo? El dibujo lo identificamos con la herramienta del pincel, que está acá casi en la parte inferior de nuestro vara de herramientas. Cuando dibujamos, nosotros podemos crear elementos orgánicos o geométricos, ¿no? Normalmente, pues bueno, el dibujo se usa más en cierto sentido para crear, digamos, imágenes geométricas. ¿Por qué? Porque si queremos algo más orgánico, más como stickers y demás, pues no necesariamente es esta herramienta. Es decir, no se trata de dibujar desde cero aquí, sino más bien usar la herramienta como elemento para distribuir
el diseño y los elementos. Es decir, si yo elijo la forma de un cuadrado y elijo el color en el que quiero dibujar, pues bueno, tengo la posibilidad. Aquí yo lo que les recomiendo siempre es que cuando utilicen, digamos, agregar un elemento adicional a su composición, generen una capa nueva. Esa capa nueva nos va a permitir que pues dibujemos por encima o por debajo, como sea nuestra necesidad, y entonces, digamos, esa capa esté limpia y digamos, no se junte con el resto de los gráficos. Miren, por ejemplo, aquí, en la parte inferior de mi interfaz del editor de imágenes hay un símbolo más, inferior derecha. Con ese símbolo yo genero una capa nueva. Esa capa nueva, pues tiene la opción de que la generen vacía, que generen una imagen o un texto. En este momento yo la voy a generar vacía porque la generan y se posiciona en la parte superior de mi panel de capas, ¿eh? O sea, esa capa siempre queda hasta arriba. Yo la hice vacía porque su formato en esa capa, yo voy a dibujar un recuadro, ¿sí? Ese recuadro, pues bueno, finalmente lo hice con la herramienta esta de dibujo de formas geométricas, pero igual que usan ese recuadro una vez que digamos que lo trazan, pueden modificarlo, pueden modificar su tamaño, ¿sí? Pueden rotarlo, ¿sí? Y bueno, pueden ajustarlo como a ustedes les convenga. Ahora, ese lo pueden moverlo dependiendo dónde lo quieren utilizar. Si se dan cuenta, como esa capa está hasta un nivel principal, pues ahora estoy cubriendo, digamos, lo que yo tenía como una barra amarilla, ¿sí? Lo muevo. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con las capas, ¿sí? Ya les decía, si yo muevo una capa, lo puedo mover y lo puedo posicionar, digamos, en una capa que, que ya me permita, digamos, trabajar y moverlo por jerarquías, ¿no? Colocarlo donde yo quiera. Esto adicional de esta herramienta de poder, digamos, trazar este, trazar como pintar, digamos, pintar que también, pues bueno, lo voy a hacer, pero en realidad a mí no me gusta mucho colorear con esta herramienta porque es muy impreciso y bueno, pues básicamente es estar dibujando, ¿no? Sobre algo. Pero ya les decía, en las formas, pues ustedes pueden generar un triángulo del color que quieran, ¿sí? Pueden ir jugando con ciertos elementos, ¿sí? Yo la verdad es que por tiempo lo estoy haciendo al azar, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso si se dan cuenta, yo ya dibujé sobre una capa que no debía haberlo hecho. ¿Por qué? Porque ya estoy dibujando sobre mi fondo. Entonces, pues realmente yo tuve que haber dibujado en una capa limpia para no, digamos, no ensuciar mi fondo, ¿no? Esta herramienta es muy útil para generar entonces estos elementos geométricos, alguna forma que les permita en la parte superior colocar un texto y bueno, dependiendo su composición, ¿no? Listo. Pasamos al número 5, que básicamente es el trabajo con texto, ¿sí? El trabajo con texto es muy básico, muy básico. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros podemos, con la herramienta, el texto ya saben, igual en la barra de herramientas tiene una T, y que normalmente siempre en todos los programas se representa o con una A o con una T, ¿no? Es decir, ya identificamos básicamente que es la herramienta para generar textos. Cuando yo genero un texto, sí, por ejemplo, que ya hice, ustedes no escriben directamente sobre la caja, sino escriben, digamos que en las propiedades de la herramienta de texto hay una cajita en donde ustedes pueden editar o colocar el texto que ustedes deseen, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a hacer aquí una edición y voy a borrar, no sé,
tal vez mi texto es muy largo, lo voy a dejar hasta Autónoma de México, UNAM. Voy a quitar todo esto, lo voy a dejar hasta aquí. ¿Se dan cuenta? Pues bueno, ya edité ese párrafo. Ese párrafo, pues bueno, lo puedo mover. Cuando yo genero un texto, cuando yo abro un texto, se genera una capa adicional, es decir, por cada texto habrá una capa nueva. Eso es muy importante porque les permite tener estos elementos por separado y estarlos moviendo en toda nuestra área de trabajo. Ahora, un tip súper importante que yo les quiero dar sobre el texto. Voy a mover este número un poquito, lo voy a sacar de su área aquí. Este párrafo, si observan el párrafo que dice el Estadio Olímpico Universitario, pues bueno, está en una zona, digamos, del cielo que me permite leerlo con claridad. Es una zona, digamos, que visualmente está limpia y ese texto tiene, digamos, un buen contraste entre el fondo y el primer plano, que es el texto. Pero uno de los errores que he visto y se los dejo como tip para que traten de no hacerlo es que he visto muchos ejemplos de este tipo. Es decir, ¿qué pasa? Colocan textos en donde una parte se alcanza a leer porque hay un fondo claro, pero la otra parte ya se convierte muy ilegible porque está compitiendo con el fondo y el fondo tiene colores oscuros y entonces el color de texto, pues digamos, aunque es en negro y hace un buen contraste, no se lee de forma correcta así. Digamos, como diseñador gráfico y se los dejo así como un tip. Esto es una mala práctica dentro del diseño. ¿Por qué? Porque justo estamos, digamos, perdiendo esta legibilidad, este impacto visual, por colocar un primer plano que es el texto sobre una imagen oscura. Créanme, eso lo veo siempre en todos lados. Es una súper mala práctica. ¿Qué pasaría? Pues a lo mejor podría funcionar cambiando el color del texto, pero no siempre funciona porque también, digamos, aunque yo lo ponga morado, yo les preguntaría, ¿a poco? Pues una parte se ve bien, pero otra parte no, porque está compitiendo con el fondo, entonces no es como muy adecuado, ¿no? Entonces, lo mejor sería tener textos, digamos, con un buen contraste entre el fondo y el primer plano, que es el texto. Y listo, pues bueno, el texto ya lo pueden manipular en cuestión de tamaño, alineaciones, color, lo pueden girar, ¿no? Digo que finalmente esto de girar los textos también a veces resulta una mala práctica, ¿no? Porque queremos hacer un diseño innovador y lo ponemos así. Es complicada la lectura, no se lee tan fácil, ¿no? Se pierde el contraste porque ya ocupa una parte del fondo. Entonces, pues bueno, también no recomendaría usar esos textos de esa forma, sino pues bueno, en bloques bien compuestos, en bloques bien alineados y con realmente buscar siempre esto, el contraste entre el texto y el fondo, ¿no? No usar esto, por favor, esto jamás, porque es una mala práctica, ¿sí? Bueno, ok. ¿Qué pasa cuando ya trabajé mi imagen, mis gráficos? Me voy a regresar a esto. Una vez que, digamos, ya tengo resuelto mi imagen final, mi composición y ya está todo súper lindo, lo que puedo hacer es guardar en la parte inferior de mi interfaz del editor de imágenes. Tenemos el botón guardar. Si yo le doy guardar, en realidad hay dos cosas que básicamente son súper importantes y es bueno que lo sepan. La primera, aunque suena un poco trillado,
hay que tener bien en cuenta que en la nomenclatura de los archivos siempre es importante para cualquier documento. ¿Cuál es la regla básica? Es no usar acentos, no usar ñes, no usar espacios, ¿sí? No usar caracteres extraños. Como en este caso, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero el nombre de la imagen, pues yo le pongo, no sé, fotomontaje, mamut. Si se dan cuenta, pues no estoy usando espacios. El espacio lo dejé con un guión medio para el nombre del archivo. No estoy usando acentos, no estoy usando caracteres extraños. Ese es el primer punto. El segundo punto, aquí la app, la aplicación me permite elegir pues un formato, y aquí es algo muy importante. Normalmente cuando yo tengo imágenes con fondos transparentes, yo usaría por experiencia el formato PNG para que me respete el fondo transparente. Si no es la situación del fondo transparente, pues bueno, puedo usar el formato muy estándar que es un JPG. Ahora, ¿se dan cuenta que aquí yo les hablaba al principio del tamaño de nuestras imágenes? En web, en estos medios electrónicos, para la transferencia de información, siempre es importante que nuestros archivos sean optimizados en imagen y en peso. Entonces, si yo elijo el JPG y yo juego un poquito aquí con la calidad del peso, digamos, con la calidad visual, estoy obteniendo un archivo más ligero. Si se dan cuenta, debajo de donde dice medio, está el formato y dice el tamaño. Yo tengo que ir revisando, por ejemplo, si a un 50%, ya mi imagen que mide 1024 por 768 ya pesa 65K. Cuando hablamos de pesos óptimos para web, tenemos que hablar de pesos ligeros, es decir, si yo tengo imágenes de 20K, de 10K, de 30K, eso está perfecto. Ese es otro tip. No usen imágenes cuando trabajen una presentación o cuando trabajen un PDF o cuando trabajen cualquier imagen. No usen imágenes de 5 megas, 10 megas. ¿Por qué? Porque eso siempre va a complicar para la formación de los materiales o para la transferencia de archivos, porque al final su archivo, digamos, final pesará mucho. Entonces, una regla básica de web es trabajar con pesos muy ligeros en términos de kbytes de peso informático para que la transferencia siempre sea óptima. Entonces, pues yo puedo elegir una calidad media para que mi peso baje, le doy descargar. Y bueno, normalmente la descarga la hace, esto ya lo puedo cerrar. La descarga normalmente la hace, pues bueno, en donde ustedes tienen definidas sus descargas dentro de su equipo de cómputo y su imagen ya está lista, ¿no? Con toda la aplicación del color, del texto, esa fotocomposición, el quitar fondos y bueno, ya tienen una herramienta que se ejecuta en web directamente, es decir, en su navegador. No necesitan instalar nada. Si no borran su caché, sus archivos temporales, ustedes van a tener ahí siempre, digamos, sus archivos, sus archivos fuente que guarda esta aplicación de forma temporal. Y bueno, ya tienen como una herramienta que es visualmente poderosa, que sus herramientas no le piden nada a Photoshop, que pues Photoshop requiere un licenciamiento, y bueno, pueden trabajarlo prácticamente en cualquier dispositivo, como ya les decía, pues bueno, tratando de que su área de trabajo sea amplia, ¿no? ¿Para qué? Pues para que se sientan más cómodos y el resultado al final sea un producto visualmente atractivo y para cerrar, que sea óptimo en términos de peso y visualmente funcional. Listo por ahora. Muchas gracias y pues les mando un saludo
desde donde estén y listo. Gracias. Maestro, maestro Fuentes, muchísimas gracias por esta muy rica explicación, introducción al programa. Seguramente es una herramienta que debemos explorar, que debemos ir trabajando, ir practicando para poder dominar poco a poco. Vamos a pasar ahora a una... Muchas gracias por tan excelente ponencia. Gracias. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas. Es posible que tengamos quizá, les pedimos por favor, vamos a anunciar el nombre de la persona que hizo la pregunta. Como las preguntas fueron hechas en momentos específicos de las operaciones, ¿verdad? Quizá necesitemos su ayuda para contextualizar nuevamente. Entonces vamos con la primera, vamos a tener un tiempo de 15 minutos de preguntas y respuestas para el maestro Juan de Dios Fuentes. Para que... Adelante, gracias. Primera, Sergio Sánchez Padilla pregunta, ¿realmente vale la pena hacerse de un equipo Apple para entrarle a la edición de imágenes? ¿Cómo se llama? Perdón, ¿quién preguntó? Para responderle más personalizado. Sergio Sánchez Padilla. Sergio, mira, respondiendo a tu pregunta, realmente si te vas a dedicar al diseño de forma profesional, diseño ya sea gráfico en términos de impresos, en términos web, incluso hasta edición de audio y video, pues bueno, la plataforma de Mac de Apple siempre es más recomendable porque tiene un mejor performance y para trabajar gráficos es excelente. Pero bueno, si no ese es el propósito, en realidad en una PC, en una tableta, se puede usar de hecho esta herramienta porque es una aplicación que se ejecuta en el navegador y básicamente es una aplicación que funciona con JavaScript, que funciona con HTML, que funciona con PHP. Entonces, prácticamente cualquier navegador, en cualquier plataforma puede ser útil. Entonces, si realmente tu idea es trabajar muy profesional, pues tal vez sí te recomiendo Apple. Pero si tu trabajo es, digamos, muy como lo mostramos ahorita y haces materiales educativos o te gusta la fotografía, pues básicamente en una PC puedes trabajar esto. Listo, espero que funcione, sí. Gracias. El mismo Sergio Sánchez Padilla pregunta cuáles son las diferencias entre la versión premium de Pixel Art, que cuesta unos $15 mensuales, con la versión libre. Ok, pues básicamente, incluso aquí hay dos versiones, ¿no? Dos versiones gratuitas. La primera, la que usamos en este momento, la que yo les mostré es la versión X. Esa es como la más básica. Después sigue la versión E, que es un poco más robusta y tiene, digamos, más herramientas y tiene como una interfaz de navegación más amplia, ¿no? Se aproxima un poco más al Photoshop, digamos, de Adobe. Y bueno, en realidad la licencia en donde si están dispuestos a pagar tantos dólares al mes es porque prácticamente van a tener un Photoshop que se ejecuta a nivel navegador y que ya puedes ir guardando ahí con un usuario, pues todos tus trabajos como en la nube, es decir, pues la versión de paga al final pues ya es la versión premium, la más completa y pues prácticamente tendrías Photoshop. Recuerden, estos editores de imágenes en realidad funcionan casi de la misma manera. Evidentemente, pues bueno, la marca y el soporte detrás de una aplicación es importante, ¿no? Si tienen digamos, como la necesidad de mayor poder en términos de herramienta, en términos de que pues tengan ahí su nube para guardar
los proyectos y demás, pues adelante, o sea, sería padre la versión completa, pero en realidad solo se hace más poderosa, hay más herramientas, la interfaz, digamos, sigue siendo igual, pero con el mayor uso de herramientas. Muchas gracias, Víctor. Pregunta María Esther Kristen. ¿Pierde calidad la imagen al bajar los píxeles? Ustedes necesitan ir haciendo esa visualización. Evidentemente es una situación en donde cuando yo quiero optimizar el peso de la imagen, evidentemente entre menos calidad, pues bueno, es menos el peso del archivo. Y sí, efectivamente se va perdiendo un poco de calidad, pero recuerden, para web o para medios electrónicos, normalmente trabajamos con una, digamos, una definición de 72 dpi. Eso quiere decir que 72 dpi, digamos, son los puntos por pulgada cuadrada, digamos, de área de trabajo. Entonces, en el diseño impreso se trabaja a 300 dpi. Entonces, las imágenes para web trabajadas a 72 dpi y con una calidad media, tienen una resolución visual, digamos, adecuada, no se pierde tanto la calidad. Digo, ya si ponen la calidad al 10% porque quieren un peso de 10K, a lo mejor ahí pierden calidad porque ya está bajando mucho el tamaño del archivo y por consecuencia, pues la calidad del píxel, digamos, son menos píxeles por pulgada, por pedacito de imagen. Entonces, evidentemente la imagen se ve borrosa. Gracias, Víctor. Juan de Dios. Pregunta Anaí Chávez. Tiene 3 preguntas. Y dice la primera, ¿cuál es la diferencia entre programa y aplicación? Bueno, normalmente las aplicaciones se ejecutan a través de un dispositivo móvil, ¿no? Tenemos la app de Instagram, la app de Facebook y demás, digamos. Su instalación requiere descargar un paquetito de archivos, se instala en el dispositivo y ya. Un programa normalmente se usa más en términos de máquinas de escritorio o equipos de escritorio, en donde ustedes descargan un programa, lo instalan y bueno, se ejecuta toda la interfaz de usuario y todas las herramientas y al final pues tienen algo como lo que yo les estoy mostrando. Pero bueno, hay apps o aplicaciones web que normalmente esas aplicaciones funcionan a través de la interfaz del navegador. La interfaz se ejecuta sobre el navegador y bueno, es una aplicación web que no necesita que se descargue un paquete de archivos porque funciona a través del servidor, es decir, se conecta al servidor. Normalmente están diseñadas con PHP, JavaScript, ¿no? Ya no se usa Flash. Antes las apps web funcionaban como interfaz de Flash y ahí se ejecutaban todas las herramientas y demás. Ahora normalmente son HTML5, PHP, JavaScript y digamos que se ejecuta la aplicación, pero es una aplicación web que no requiere una instalación, hablando de la plataforma de escritorio. Gracias. La siguiente pregunta de Anaí es si la aplicación de PixelArt solo se puede usar si se tiene conexión a Internet. Básicamente sí, porque funciona a través del servidor. Y bueno, sí, no está la opción para trabajar offline, que supongo que en algún momento lo harán, porque ya también hay aplicaciones que una vez que como les comento, como esta aplicación no requiere una descarga, evidentemente una descarga y una instalación, pues evidentemente tiene que ejecutarse a través de estos protocolos de comunicación con el servidor y el servidor y la comunicación requiere internet. Entonces supongo que en algún momento, pues bueno, estará la opción de
pues descárgala y ejecútala sin conexión y listo, ¿no? Ya después cuando te conectas a internet, pues bueno, ya digamos, se guarda en la nube tus trabajos y el caché y así. Pero sí, efectivamente, sí se requiere por ahora de una conexión a internet. Bien, y la última pregunta de Anaí es si recomiendas usar, y hay mucha diferencia entre este programa que hemos visto en este seminario y el software libre de GIMP o GIMP. Seré sincero, no conozco el software libre. Realmente sí conozco un par de programas como Photoshop, que Photoshop pues, es el más pro para este tipo de proyectos. Por ahí un segundo que se llama algo de Image Edit, funciona muy similar a pero la interfaz no me gusta, es muy fea. Entonces, pues bueno, digo, no conozco el otro programa, sino con mucho gusto podría comentar, ¿no? Muchas gracias. Sí. La siguiente pregunta, y esta pregunta tiene que ver con algún momento del desarrollo, de la explicación del programa, y dice, ¿cómo podemos agrandar la vista, entre comillas, para trabajar detalles como lo que está haciendo? Entonces, no sé si la ubiques, la pregunta. Sí. Miren, voy a regresar rápidamente como a esta vista a mi imagen. En la parte superior derecha de mi interfaz está como un navegador. Si yo voy haciendo más, voy haciendo un zoom sobre la imagen y estoy viendo más detalle. Obviamente con el menos. Entonces, en realidad, básicamente es eso, es como hacer un zoom de mi área de trabajo con el más menos que está en la parte superior derecha de mi navegación y puedo ampliar la imagen. De hecho, si tienen un mouse, ya saben, con la ruedita o con los botoncitos como complementarios, pueden hacer hacia atrás o hacia adelante, ¿sí? Pueden hacer esto. Y en la parte inferior también de su interfaz de usuario, pueden ver el porcentaje en el que están trabajando, ¿no? Es decir, yo siempre recomiendo que se trabaje al 100% del tamaño real de mi área de trabajo, de mi imagen, ¿no? Porque eso me da una percepción más acercada a mi producto final. A veces uno trabaja como al 50%, 30%, y pues bueno, a veces ya se pierden las dimensiones de los elementos, ¿no? Pero bueno, con esta opción de navegación es como hacer un zoom in y con eso podemos ampliarla y trabajar con más detalle las imágenes. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Pregunta Carmen Maldonado. ¿Es compatible con texto de símbolos desde Excel u otro programa? No tiene como esta característica de que yo al seleccionar las fuentes sí tengo algunos símbolos, pero en realidad son como los más básicos, ¿no? Y va a depender también, de hecho, del tipo de fuente que yo elija para escribir el texto. Entonces, la verdad es que no he hecho la prueba de tratar de con código, con código ASCII o con copiar un símbolo de un carácter y pegarlo aquí y ver si lo reconoce. No he hecho esa prueba, pero bueno, digo, ya puede ser una situación de experimentar también esta parte, ¿no? Muchas gracias. Ya vamos a cerrar la sesión. Únicamente tenemos tiempo para una pregunta más. Ok. Y pasamos a los avisos. Le pedimos a todos, a todas y a todos nuestros asistentes que, por favor, vamos a poner el enlace el formulario para que ustedes puedan solicitar su constancia de este seminario web. Y también
les queremos recordar que la liga de registro del seminario web que se va a presentar el día de mañana ya se envió. Es muy importante ya que todos tengamos ese registro. Vamos con la última pregunta, maestro. Gracias. Pregunta Liliana, ¿cuántas capas es recomendable usar y cuántas se pueden usar en el programa? Ok, en la aplicación en realidad no hay un número límite para el uso de las capas, pero por experiencia yo siempre recomiendo tener, no sé, un máximo de 10 capas. ¿Por qué? Porque ya entre, digo, más de 10 capas, el trabajo a veces es un poco complicado para estar reconociendo qué capa es la que voy a trabajar, cómo voy a mover los elementos, etcétera. Entonces, lo recomendado es trabajar con un máximo de 10, digo, tal vez un poquito más, pero no tantas. Y pues bueno, las capas, yo siempre digo, pues las capas que sean necesarias para tener un trabajo ordenado y que cada elemento yo pueda editarlo por separado y tener una buena organización. El punto clave siempre de este tipo de trabajos es una organización correcta entre el número de elementos por capa, el nombre de las capas, siempre identificar con un nombre cada capa. Es importante para que pues, nuestro trabajo sea óptimo siempre. Maestro, muchísimas gracias por estos seminarios. La verdad ha sido muy rico. El chat está lleno de felicitaciones. Gracias. Excelente trabajo, muy bien explicado. Queremos darle las gracias a todas y a todos por su participación. La verdad es que cada vez nutren más estos seminarios. A nombre de la Comisión de Capacitación, le damos un fuerte reconocimiento al maestro Juan de Dios Fuentes Reyes por este seminario web. Muchísimas gracias, maestro. Gracias y un saludo a todos, que estén muy bien. Le pedimos a las y los integrantes de la Comisión de Capacitación que nos quedemos, a todas las participantes, a todos los participantes les damos las gracias. Nos vemos el día de mañana para el siguiente seminario que tenemos programado y muchas gracias. Pasen muy buena noche. Yo me quedo, maestro, también. Por favor, ¿Sí? maestro. Quédate. Ok, gracias. Gracias.